Entonces se me puso compartir un tema desde acá porque Barranquilla pues es puerta, ¿no? De arriba hacia abajo, entonces de aquí Barranquilla para Colombia, para primicia. Entonces le pido al Señor que traiga revelación y entendimiento. Estamos hablando en este tiempo el tema del corazón. Y hemos dicho que en el corazón pues está todo, ¿no? El corazón, en la Biblia hay muchas clases de corazones. Y dice que engañoso es el corazón, dice la Biblia. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente y los corazones para dar a cada uno conforme su camino, conforme el fruto de sus obras, dice la palabra de Dios. Entonces hay muchas clases de corazones. Y bueno, cada uno de nuestros corazones está delante del Señor. Entonces el tema que en este tiempo me ha puesto el Señor acá es las finanzas y el corazón. O el corazón en las finanzas, pero las finanzas en Cristo. Entonces quiero que miremos primero aquí una clase de corazones. Uno que está en Deuteronomio 15:10. Mire ahí, Deuteronomio 15:10. Aquí está hablando del préstamo a los pobres, ya usted lo estudiará después. Pero en el 10 dice, sin falta le darás y no serás, ¿de qué? ¿Ya lo tiene? No serás de mezquino corazón. Cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Entonces, pero mire que dice ahí que no serás de mezquino corazón. Es porque hay corazones, ¿cómo? Hay corazones mezquinos. Y entonces la enseñanza que vamos a dar hoy acerca del diezmo y la ofrenda es porque hay mucha clase de personas, porque hay mucha clase de corazones. De acuerdo al corazón se recibe también la palabra. Y de acuerdo al corazón de cada uno también hay obediencia o no. Nos corresponde enseñar y que cada uno decida. Una clase de corazón, el corazón mezquino. En Primera de Reyes 3:12, vamos rápidamente, dice, he aquí, yo lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Está hablando, el Señor está hablando aquí a Salomón. Pero mire que Salomón en este momento, en este tiempo, el Señor le puso que un corazón sabio y entendido. Hay corazones mezquinos, hay corazones sabios, hay corazones entendidos. Siga mirando ahí, capítulo 9. Vamos a mirar en el verso 4. 9:4. Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y decretos. Entonces aquí habla de un corazón íntegro, que David tenía un corazón íntegro. Y también dice
y en equidad. Amén. Y bueno, hay muchas más clases de corazón para que usted los busque en la Biblia. Entonces, de acuerdo al corazón de cada persona, así mismo se recibe la palabra. De acuerdo al corazón de cada persona, así mismo se obedece o no se obedece. Vamos a mirar este tema financiero, tema de finanzas, que es algo que en muchos casos aparta o la gente se aparta y no buscan a Dios tomando como disculpa alguna de estas cosas por lo que han oído o por la falta de conocimiento. Entonces quiero empezar a explicar este tema que es muy importante y que no cualquiera le gusta entrar a explicar estos temas porque sabemos que se puede prestar para muchas cosas, ¿no? Pero vamos a hablar la verdad que está escrita. Y vamos a empezar por Génesis capítulo 14. Busque ahí en su Biblia Génesis capítulo 14. En el 14:17 hay un título que dice que Melquisedec bendice a Abraham. Pero esta es la primera vez donde en la Biblia se habla del diezmo. Entonces quiero decirle que en el 19 dice, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios altísimo, creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Pero en el 18 dice que Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios altísimo, sacó pan y vino. Entonces quiero explicar acá que este fue el encuentro que tuvo Abraham con Melquisedec. Y que en la oportunidad anterior estábamos explicando de que Melquisedec le dio pan y vino, pues que pan y vino es la Santa Cena. El pan, la carne de Cristo, y el vino, su sangre. Pero ¿por qué le dio pan y vino? Del cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Aquí hay revelación. Entonces, pero aquí Abraham le dio el diezmo de todo. Mire que Melquisedec le dio pan y vino y lo bendijo. Diga, lo bendijo. ¿Y él qué hizo en agradecimiento? Le dio el diezmo de todo. Pero entonces, aquí hay una pregunta. ¿Y quién le dijo a Abraham que le diera el diezmo? ¿Quién le dijo? Si ahí todavía no estaba la ley del diezmo. A eso es que queremos llegar, o sea, ¿a él quién le dijo? Pero como la Biblia dice que Abraham, padre de la fe, o sea, hay que tener fe. Hay que tener fe para dar. Hay que tener fe para poner las finanzas dentro del reino. Hay que tener fe. Y también hay que tener agradecimiento. En realidad la fe y el agradecimiento, hay una palabra que encierra todo y es el amor. Abraham nadie le dijo que lo tenía que hacer, pero él lo hizo voluntariamente, con revelación y por amor. Entonces, ¿a quién lo hizo directamente? A Melquisedec. Sacerdote eterno, un sacerdocio eterno.
Entonces estoy mirando acá que por eso nosotros decimos que seguimos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero empecemos y empieza a tenerlo ahí en su corazón, que Él lo hizo por amor, por revelación, por agradecimiento, porque es que lo que pasa es que para llegar a ser amigo de Dios, yo creo que el corazón de esa persona tiene que tener amor. La Biblia dice que Dios es amor. Entonces, en Génesis 28-22 es la segunda vez en que la Biblia habla del diezmo. Busquémoslo ahí. Génesis 28-22. Aquí era cuando Jacob salió huyendo, ¿se acuerda? Y dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Entonces ahí también otra pregunta, ¿quién le enseñó a Jacob a apartar el diezmo? ¿Quién le enseñó? ¿El abuelo? El abuelo. Y mire que Jacob hizo ese pacto con el Señor. Diga, hizo ese pacto con el Señor. Porque si Abraham vio, y Abraham, amigo de Dios, vio lo que Dios hizo con él, él se lo enseñó a Isaac. Isaac se lo enseñó a Jacob. Quiere decir, y está hablando de generaciones, y fueron bendecidos sobreabundantemente. Quiere decir que si usted quiere que sus hijos sean bendecidos sobreabundantemente, usted tiene que enseñarle. Gracias por su entusiasmo. ¿Y cómo le va a enseñar? Mijito, lea aquí Génesis 28-22. Le dice usted, sí, pero si usted no lo hace, nosotros le enseñamos es con las obras, con la obediencia. Amén. Entonces, Jacob fue enseñado por su abuelo. Imagino que por su papá también. Porque como el abuelo fue amigo de Dios, entonces él le decía cómo era Dios con él. Ahora venimos a mirar en Levítico 27:30, donde vuelve a hablar ya del diezmo. Busque ahí Levítico. Capítulo 27. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Pero aquí ya empezamos a mirar que está bajo el sacerdocio levítico. O sea, aquí ya se convierte en ley. Y eso es lo que quiero que empecemos a mirar la diferencia. Cuando el Señor le habló, cuando Melquisedec le dio pan y vino a Abraham, todavía no estaba la ley levítica, ni el sacerdocio levítico. Entonces aquí ya se establece como ley. Y eso es lo que quería explicarle aquí, por eso le hice el cuadro del tabernáculo también, que la ley es en el tiempo del Padre. Esta es la entrada para llegar al lugar santísimo. Amén. Ahí vamos por pasos. Entonces aquí ya se establece en el sacerdocio levítico, pero es un sacerdocio temporal.
Ahora vamos a Romanos 4:15. Hoy, esto no es una prédica, esto es una enseñanza, ¿veo? Que va a ser de bendición para su vida si usted la recibe con revelación en su espíritu. Una enseñanza esta lo puede sacar a usted de la ruina. Romanos 4:15. Dice, hay un título en el 13 que dice la promesa realizada mediante la fe. Dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Vale, cuidado. Estamos en Romanos, que ya es el nuevo pacto, ¿no? En Romanos lo escribió el apóstol Pablo. Pues la ley produce ira. Aquí es la ley. Y hay gente que le da ira, ¿cierto? Cuando le aplican la ley. Pero también hay otro versículo en la Biblia que dice que la ley es buena si se usa legítimamente. Entonces, la ley produce ira, pero donde no hay ley, pues tampoco hay transgresión. Entonces, estaba yo mirando que el sacerdocio levítico, el Señor lo estableció para el pueblo de Israel. Abraham no era del pueblo de Israel. Abraham era gentil. Los gentiles somos todos los que no formamos parte del pueblo de Israel, los que no nacimos allá. La Biblia dice que ahora somos del Israel espiritual. Pero Abraham era gentil. Entonces, por eso no estaba bajo la ley. Él lo hizo fue en la gracia, porque todavía la ley no existía. Ahora está diciendo aquí, como ya es la ley del diezmo, está diciendo que la ley produce ira. O sea, la ley fue algo que Dios estableció como para poner precisamente una ley para que el hombre empezara a aprender a hacerlo. Pero por eso mismo no es lo mismo hacerlo por amor que hacerlo por ley. Entonces, de todas maneras, hay que entrar por la ley, por la justicia, como para que haya un aprendizaje de qué es lo que Él quería que se hiciera, porque el ser humano, cuando está bien, no se acuerda de Dios. Entonces, como el Señor conoce el corazón del ser humano, de los hijos, que si no empieza por establecerse la ley, nunca lo haría por amor, en su mayoría. Abraham lo hizo por amor, lo hizo con revelación, y lo hizo porque por su corazón y su obediencia llegó a ser amigo de Dios. Entonces nosotros, imagínense que para llegar a ser amigos de Dios tenemos que primero saber qué es lo que a Dios le agrada, para empezar a hacerlo. Entonces, ahí les dejo Romanos 4:15, Hebreos 7:17, miremos. Les voy a estar dando estas pautas bíblicas para al final decirle lo que les quiero decir. Hebreos 7. Vamos a leer desde el 1, porque está hablando del sacerdocio de Melquisedec. Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Diga, los diezmos de todo.
cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Diga, hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Diga, los diezmos según la ley. Es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, pero aquel cuya genealogía no es contada, de entre ellos tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó los diezmos también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Diga, cambió el sacerdocio, es necesario que haya cambio de ley. ¿Sí está entendiendo hasta ahí la idea? La idea es que la ley del diezmo y las demás leyes fueron bajo el sacerdocio levítico. Pero Abraham no lo hizo bajo ese sacerdocio, lo hizo bajo el sacerdocio de Melquisedec. Sigan el 13. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, aquí nos aclara quién es Melquisedec. Es un sacerdocio eterno. Mientras que el sacerdocio levítico fue un sacerdocio temporal. Amén. Miremos aquí en el libro de Lucas, capítulo 16. Lo que pasa es que tenemos que basarnos en la misma palabra para establecer lo que vamos a establecer. Esto es puro derecho. Dice Lucas 16, 16. ¿Qué título tiene ahí? La ley y el reino. La ley y los profetas eran hasta ¿cuándo? La ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él.
Pero más fácil es que pasen el reino y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Tremendo, ¿cierto? La ley y los profetas. La ley y los profetas fue hasta Juan, el Bautista. O sea, la ley incluye el sacerdocio levítico. Y la ley y los profetas fueron hasta Juan. Bueno, de ahí es donde se pegan muchos para decir que hoy en día ya no hay profetas. Pero sí hay profetas. Es que la ley y los profetas, todo tiene que ver con el reino. Porque el evangelio es eterno. Lo que pasa es que la mente humana es una mente temporal. Dígale al que tiene enseguida, dígale, tenemos que tener una mente eterna, dígale así. Dígale, mi mente tiene que entrar en la eternidad. Porque es que normalmente venimos con una mente temporal. Y por eso no podemos ver lo que el Señor quiere que veamos con la revelación en la palabra. Entonces, es el evangelio eterno. Y todo forma parte del diseño de Dios. O sea, yo no puedo decir, por ejemplo, cuando dijo el Señor, o dice la Biblia, que hiciera el tabernáculo conforme al diseño que te fue mostrado en el monte. El diseño que fue mostrado en el monte fue en el antiguo pacto porque se lo mostró a Moisés, si miráramos eso. Pero el diseño que le mostró en el monte es un diseño eterno. Entonces, la ley y los profetas fueron hasta Juan, pero los principios son eternos. ¿Sí me hago entender? Porque el tabernáculo fue mostrado en el monte. Entonces dirían, no, eso ya no, porque eso es del Antiguo Testamento, Antiguo Pacto. Sí, pero ahora la Biblia dice que nosotros somos tabernáculo, que nosotros somos templo. Entonces, lo que cambió fue el sacerdocio, no los principios. Lo que cambió fue el sacerdocio, pero los principios eternos de Dios persisten. En esa época habían leyes y eran literales. Ahora esas leyes son espirituales. El pacto que el Señor hizo con Abraham, el pacto fue la circuncisión. Y eso no fue parte de la ley, ni era el sacerdocio levítico. Eso fue un pacto que el Señor hizo con él, por amor. Pero hoy en día el Señor dice que circuncidemos el prepucio de nuestro corazón. Sigue pidiendo lo mismo, solamente que hoy en día lo que ha cambiado es el sacerdocio. Diga, lo que ha cambiado es el sacerdocio. Entonces, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Usted se está esforzando por entrar en él, de verdad? Porque ahí dice que todos se esfuerzan por entrar en él. Entonces dígame, y esto me causó mucha curiosidad y me parece muy bonito, porque la verdad no lo había visto así, y quiero que usted se ubique aquí en el tabernáculo. Como este es el mapa, a mí el Señor me ha enseñado que este es el mapa, donde todos debemos entrar por acá, por el atrio, pasar por acá, o sea que hay que pasar por la ley, por la justicia, pasar por el Mar Rojo, un bautismo en sal, pasar por el desierto, superar el desierto, llegar al Jordán,
Entonces mire que, o sea, ubíquese usted en la eternidad y en los tiempos. Yo siempre miraba esto y lo he mirado de diferentes maneras, pero hoy, anoche, que estaba estudiando, dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan. Hasta ahí fue el sacerdocio levítico. Y luego vino un cambio de sacerdocio con Jesús, con el Cristo. Y lo tremendo es que en Mateo 3, ¿a dónde fue el cambio del sacerdocio? Pues mire que en Mateo 3 habla de cuando Juan el Bautista tenía que bautizar a Jesús, ¿verdad? Y que ayer lo veíamos. Juan el Bautista se encontró en el Jordán. Entonces ahí donde ese Jordán ha sido importante en todos los tiempos. Usted imagínese Juan el Bautista en el río Jordán con Jesús. La ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista. La ley, es tremendo, ¿no? O sea, y se encuentra la ley y los profetas, o sea, el fin de ese sacerdocio se encuentra ahí con el nuevo sacerdocio, con Jesús. Entonces ahí va a haber algo muy importante. Y a Juan el Bautista le tocaba bautizar a Jesús. Y no lo quería bautizar. Y él le dijo, es necesario que hagamos toda justicia. Entonces, ¿por qué? Porque dice la Biblia que Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Entonces, ahí Jesús, digamos que se cerraba un ciclo, porque todo lo vivió en la ley. Y cuando Juan el Bautista lo bautizaba, entonces ahí cerraba el ciclo de la ley y ahí terminaba cumpliendo la ley. Y también hasta ahí Juan pues cumplía, digamos, un propósito. Y mire que Juan el Bautista no siguió la ley, o sea, no siguió la gracia, porque Jesús es la gracia. La ley y la gracia forman parte del reino, o sea, todo forma parte del reino. Entonces, mire que Juan, que en ese momento representaba el término de la ley, no pudo seguir a Jesús, que es la gracia. Y ahí hay una enseñanza, que hasta que nosotros no cumplamos, o sea, tenemos que cumplir con todo lo que dice el Señor. Los principios de la ley son los principios, no lo literal, sino los principios. Hasta que no cumplamos y no vivamos todo esto, principios, no podemos seguir la gracia. Porque y lo más tremendo es que tenemos que llegar a ese nivel, pero a la final tenemos que soltar la ley. Porque no podemos vivir en la ley levítica, no podemos entrar a la gracia con la ley levítica. Tenemos que soltar la ley que hay en nosotros, o sea, esas reglas que muchas veces nosotros mismos nos hemos impuesto y nos juzgamos, en fin, para poder seguir la gracia con libertad. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces la ley y los profetas fue hasta Juan, y Juan se encontró en el Jordán con Jesús, y ahí hubo un cumplimiento. Y hay un cambio de tiempo y un cambio de sacerdocio, porque ahí lo entregó. Bueno, en el día que ya Juan dejó de existir aquí en la tierra, dejó de existir la ley. Y luego ya el sacerdocio que se ejercía, el sacerdocio, era el tiempo del Hijo, el tiempo de Jesús. Entonces, cuando hay un cambio de sacerdocio, también cambian los principios del reino. ¿Amén? Bueno. De ahí en adelante ya hubo un cambio de sacerdocio.
Quiere decir que ahí ya no se debería seguir obedeciendo o diezmando bajo lo levítico, bajo la ley, porque Dios es amor. Entonces, mire lo que dice en Juan 8:39. Dice, ahí está hablando Jesús, ¿no? ¿A quién les está hablando? A los religiosos. Respondiendo, y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Mire lo que le dijeron ellos, nuestro padre es Abraham. Algunos hablaban de Moisés y otros hablaban de Abraham, pero estos estaban diciendo, nuestro padre es Abraham. Nosotros somos descendientes de la promesa. Nosotros somos descendientes de Abraham, de la promesa. Y estos dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Diga, las obras. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Y bueno, ahí le siguió hablando. Aquí lo importante es que le está diciendo, y podemos sacar una verdad de ahí, es que si nosotros somos hijos de Abraham, si nosotros vivimos realmente bajo la promesa de Abraham, por la fe, porque por eso Abraham es padre de la fe, el tema es que Abraham obedecía por fe. En el sacerdocio levítico y bajo la ley se obedece es porque hay una imposición. ¿Ven? O sea, el que obedece bajo una imposición lo hace por miedo, no por amor. Entonces, no, me toca diezmar porque me cae la ruina. Pero no lo hace por agradecimiento, porque es que fue el Señor el que me dio ese negocio, fue el Señor el que me dio la salud para tener este trabajo. O sea, no por agradecimiento, sino por miedo. Entonces, si fueseis hijos de Abraham, le está diciendo ahí Jesús a los que estaban ahí escuchando, las obras de Abraham haríais. O sea, si son hijos de la fe, entonces harían la manera que Abraham lo hizo por fe. Y no por miedo. Y no porque toca. Ahí va marcando la diferencia, ¿sí ve? Ahora, el que lo hace por la ley, lo hace lo legal. La décima parte de 100 es 10. Pone 10 y ya. En la ley. El que lo hace bajo el sacerdocio de Melquisedec es más allá de la ley. Y esa es la diferencia. Por eso Jesús le está diciendo ahí, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Mire que en esto hay revelación. Y nosotros no podemos ir más allá de lo que nos es revelado. Espero que esta palabra quite toda ceguera y toda escama espiritual y que realmente empiecen a ver que es un principio para la prosperidad. Jesús fue más allá del diezmo. O sea, Jesús fue más allá de la ley.
Él la cumplió, pero fue más allá. Entonces Jesús se entregó, fue todo en la cruz, no se entregó la 10ª parte. Por eso Abraham, también el Señor, Abraham esperó 100 años para ver una promesa, que era Isaac. 100 años. 100 años tenía Abraham cuando nació Isaac. Ese era el tesoro. Isaac era el tesoro de Abraham. O sea, todo lo que había vivido era para Isaac. Y después el Señor le dijo, entrégame al que tanto amas, en un altar. Es que el diezmo y la ofrenda se deben poner en el altar. Hay personas que dicen que el diezmo y la ofrenda se lo llevan a las abuelitas de las hermanas descalzas. Eso no es ningún diezmo ni ninguna ofrenda, eso se llama una obra social. Una cosa es una obra social, para que sea diezmo y ofrenda usted tiene que ponerlos en el altar. Si no pasa por el altar, no es ni diezmo ni ofrenda. Y el altar es donde hay un sacerdote establecido por Dios. Y el sacerdocio que hoy se debe ejercer es según el orden de Melquisedec. Entonces, si usted reconoce un sacerdocio donde le dan pan y vino, donde usted está tomando la genética del cuerpo y de la sangre de Cristo, y donde está siendo bendecida su vida porque Melquisedec le dio pan y vino a Abraham y le bendijo. Entonces, si usted ve que en ese lugar donde está recibiendo la genética como hijo de Dios y está siendo bendecido, en ese lugar es donde usted tiene que poner en el altar. En ese lugar es donde tiene que ofrecer. Y eso tiene que ser muy claro. Porque en Deuteronomio 12, si usted lo lee después, dice, al lugar que Jehová escogiere, para poner allí tus holocaustos, tus ofrendas, dice, allí lo llevaréis. Y dice, no haréis como hacemos muchos ahora, cada cual lo que bien le parece, sino que al lugar que Jehová escogiere, allí iréis. Eso está en Deuteronomio 12, cuando le quede un tiempito, léalo bien, y se va a convencer. El Espíritu Santo es el que convence. Que el Espíritu Santo le traiga la revelación, el entendimiento, porque este tema es muy importante, muy importante. Dice en Mateo 23, 23, miremoslo ahí. Me gusta mucho esta parte donde Jesús le habla a los escribas y fariseos. Bueno, ahí en Mateo 23 habla muchas cosas, ¿no? Y les dice de todo. Necios, ciegos, insensatos, a los religiosos. Diga, yo no soy un religioso, por si acaso. Hay de vosotros, dice en el 23, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Ahí está el tabernáculo. La justicia, el tiempo del Padre. La misericordia, el tiempo del Hijo. Y la fe, el tiempo del Espíritu. O sea que Abraham era espiritual. Abraham, padre de la fe. La verdad es que para que una persona diezme y ofrende con amor, es porque es una persona espiritual. Normalmente las personas que no son espirituales, no lo hacen, porque todavía no les ha sido revelado, o porque son religiosos. Ahí está Mateo 23 para que lo estudie, ¿yo? Pero
lo que Jesús le está diciendo ahí, y lo tremendo es que lo hacían, que diezmaban, pero no con la revelación, sino porque era una ley. Dígale al que tiene enseguida, cuando vaya a diezmar y a ofrendar, dígale, cuando vaya a diezmar y a ofrendar, hágalo con amor y por revelación, no por ley. Hágalo en la gracia. Dice en Apocalipsis 1:6, mírenlo ahí, Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Nos hizo reyes y sacerdotes. Si somos reyes y sacerdotes, pues el sacerdocio que hoy en día se debe ejercer es bajo el orden de Melquisedec. Somos reyes y sacerdotes. O sea, el sacerdocio de Cristo. Entonces, si realmente Cristo está en mí, porque ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. O sea, en las personas que realmente está Cristo, deben ejercer en sus propias vidas un sacerdocio de este nivel. ¿Sí me hago entender? Y esa es una tarea que nosotros mismos tenemos que hacer. Por eso estamos hablando de los corazones. Porque es que el tema es el corazón. Y lo primero que leímos fue que dice que no tendrás un corazón mezquino. Normalmente las personas cuando llegan o llegamos a Cristo, llegamos mal. Porque normalmente las personas que están bien, entre comillas, bueno, ahí se ha sabido de muchos que andan llenos de dinero y se suicidan. ¿Sí? Porque ese dinero se lo dio a alguien que tiene cachos, que después les cobra con su alma. Pero a la manera de Dios, cuando llegamos con muchas necesidades. Y muchos llegamos con necesidades en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Con enfermedades, enfermo del bolsillo y enfermo de todo. Y luego el Señor empieza a bendecir, empieza a prosperar. Y el que tiene un corazón mezquino, le cuesta. Porque el que tiene un corazón agradecido, busca la forma de agradecer. A Abraham nadie le dijo que tenía que hacerlo, pero le dio la victoria. Bueno, el corazón de Abraham hacía que Dios hiciera muchas cosas con él. Se le aparecían ángeles, no podían tener hijos, le dio un hijo sobrenaturalmente. Pero todo eso se fue dando, fue por el corazón que él tenía. Y el corazón que él tenía lo llevó a ser amigo de Dios. Y nosotros, por la iniquidad, o por lo que sea, claro que todo el mundo le está echando la culpa a la iniquidad, pero más que todo es la voluntad de cada uno. Yo mismo tomo la decisión de hacerlo. Hace años, la desobediencia me causó dolor en esa área y me hizo padecer. Por eso la Biblia dice que Jesús, en los días de su carne,
Dice, y por lo que padeció, aprendió obediencia. Nosotros debemos obedecer para no padecer. Y hay muchas formas de padecer en diferentes áreas. Abraham lo hizo por amor, por revelación, porque llegó a ser amigo. Amén. Según el orden de Melquisedec, según el cambio de sacerdocio, en este tiempo nosotros estamos mirando lo que Dios está haciendo y testificamos en nuestra propia vida y de hermanos que no lo hacen según el sacerdocio levítico, o sea, según la ley. Que si el Señor los bendice con 100 pesos, ellos no dan 10. Hay personas que pueden recibir, por ejemplo, 895.320. Entonces el diezmo que toca llevar son como 89.532. Y eso llevan, porque no existen las monedas de 2 pesos, porque si no también las traerían. Eso es hacerlo bajo la cobertura del sacerdocio levítico y en la ley y en la mezquindad. Porque ni siquiera, o sea, le dicen, no, pues lleve 90.000. No, porque de pronto paso a la gracia. Pero pues de eso se trata la enseñanza de hoy, que usted tenga el entendimiento y la revelación de ir más allá de la ley, para que pueda entrar en la gracia. Hay hermanos conocidos que si por ejemplo el diezmo es 500.000, ellos dan 1.020.000. Y usted viera lo que el Señor está haciendo con ellos. Y con otros, varios, no son muchos, pero sí hay ya varios, le está entregando tierras, le está entregando negocios, le está ampliando la empresa. Y pues a nosotros como pastores eso nos da mucha alegría porque estamos viendo el fruto de la palabra. Pero eso es lo que Dios tiene para todos los hijos. Porque los demás, ay, aleluya, gloria a Dios, ¿cuándo me tocará a mí? Sí, pero no quieren obedecer, hacer las obras, porque es que dice la Biblia que la fe de Abraham fue perfeccionada por sus obras. Eso está en el libro de Santiago. ¿Usted quiere llegar a tener un crecimiento de fe para poder conquistar cosas grandes? Empiece a perfeccionar sus obras, empiece a perfeccionar la manera de dar. Eso es lo que estamos hablando. Ya no tenga un corazón mezquino, saque la mezquindad, diga, renuncio a este corazón mezquino, Señor, cámbiame el corazón, que mi corazón sea un corazón libre y dador alegre, no mezquino, que no me arda cuando doy, ¿sí? Que cuando doy pueda dormir tranquilo, que no me la pase pensando en lo que di, que no me arrepienta cuando doy y que no espere que porque dé entonces tienen que darle. ¿Sí? Entonces, David tenía un corazón recto. Pero mire que empezamos aquí mirando que el Señor le dio a Salomón un corazón sabio
y entendido. En Primera de Reyes 11:3 me causó mucha curiosidad y también temor de Dios lo que dice Salomón. Primera de Reyes 11:3. Dice en el 11:1, pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho, Jehová había dicho, a los hijos de Israel, no llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones a sus dioses. Y dice en el 4, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. O sea, ¿qué quiere decir? Que David tuvo un corazón perfecto delante de Dios. Y David fue rico. Y David tuvo poder. Y tuvo gobierno. Pero mire que Salomón, según Primera de Reyes 3:12, Salomón empezó con un corazón sabio y entendido. Y dice la misma Biblia que no había otro como él, como se vestía. ¿Sí lo ha leído? La sabiduría. No había otro como él. Y en el cielo tampoco había otro como Lucero, lleno de hermosura y perfección, pero se envaneció su corazón. Y aquí a Salomón, ¿qué le pasó? Se envaneció, se puso vanidoso otra vez. Cuando pasen por ahí por acá, ¿se acuerda? Cuando pase por acá se acuerda de la vanidad, ¿oyó? Ahí el espejito. Se puso vanidoso. Cuando el Señor empiece a darles a los que le van a dar, el Señor siempre le da a los que obedecen. Si algún día el Señor le va a dar y a sobreabundar, acuérdese de ese espejo, para que no se llene de vanidad y no le vaya a suceder lo que le pasó a Lucero y lo que le pasó a Salomón. Que su corazón, su corazón, es una clase de corazón. Lo que hay que cuidar es el corazón. Y su corazón fue inclinado hacia otros dioses, porque como se enamoró de mil y su corazón se torció, su corazón ya no era perfecto. O sea, al comienzo su corazón sí era perfecto. Quiere decir que en la medida que fue recibiendo bendición, gobierno y autoridad de parte de Dios, su corazón se fue volviendo imperfecto, porque se le fue perdiendo el temor a Dios, porque empezó a hacer como él quería y no como Dios le había dicho. Y ese es el riesgo que se corre con todo este tema. La enseñanza, hay muchas personas que dudan y tienen miedo de dar. Creen que Dios no es fiel y que el Señor no va a cumplir, y Él cumple todo lo que ha dicho. El tema no es ese. El tema es que el corazón mezquino no da pensando en que Dios no va a cumplir. O sea, el corazón que cree que Dios es igual al corazón de Él. Tremendo, ¿no? Porque como hay tantas clases de corazones, hay gente que cree que Dios es igual de mentiroso a ellos y que Dios es igual de incumplido a ellos. No, Dios es cumplido y veraz. El tema es que cuando nosotros empecemos a obedecer y hacerlo con libertad y por amor, también guardemos nuestro corazón cuando empecemos a recibir. Porque somos más probados cuando recibimos que cuando no tenemos. Porque la persona cuando no tiene se la pasa de rodillas por toda la congregación, por todo el local. ¿Usted no ha visto eso? Yo sí lo he visto. No se pierde ningún ayuno, no se pierde ninguna reunión. Pero cuando el Señor empieza a dar,
pastor, qué pena, estoy muy ocupado. Pastor, quiero que por favor me disculpe, no puedo seguir en el servicio porque tengo mucho trabajo. Pero cuando estaba sin trabajo, se la pasaba ahí. ¿Qué pasó con el corazón? Ya no honra al Señor como al comienzo. Entonces, el corazón de David sí era perfecto, era el corazón de un adorador. Es que el corazón de un adorador tiene que demostrar que es adorador. El corazón de un adorador, yo creo que yo soy un adorador y no toco ningún instrumento. Y tengo voz de tarro, pero soy adorador. El Señor en la cruz, Jesús, la mayor dimensión de adoración. Y ahí no estaba cantando, ahí estaba obedeciendo. Y se estaba entregando todo. Él se entregó todo. Él no se entregó el 10%. Se entregó todo. Diga, se entregó todo. Y si nosotros somos imitadores de Él, entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Entregarnos todo. Pero si no entregamos el 10, ¿será que sí vamos a entregar el 100? Esos son los retos. De acuerdo a las dimensiones en las que nosotros nos movemos, así mismo recibimos de parte de Dios. Pero lo más valioso de lo que nosotros podemos recibir de Dios no es lo material. Lo más valioso es el reino. O sea, disfrutar del reino. Lo material son las añadiduras. Por eso dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y vendrán las añadiduras. La verdad nosotros procuramos no poner estorbo al Evangelio de Cristo con el tema financiero. No manipulamos, no oramos por los diezmos y las ofrendas para motivar a nadie. Solo enseñamos y que el Espíritu Santo traiga la revelación para que haya obediencia y convicción a su vida y se haga por amor a la verdad. Y la verdad es Cristo. Es Dios el que piensa en los corazones. Y cada uno recibe de acuerdo a lo que da, a lo que siembra. Entonces, está el sacerdocio levítico y está el sacerdocio de Melquisedec. Y nosotros tenemos que movernos ya dentro del sacerdocio de Melquisedec. O sea que usted, si realmente usted quiere entrar a dimensiones mayores, usted tiene que ir más allá de la ley. Más allá de la ley, del diezmo. Sí lo leímos en Deuteronomio, ¿cierto? Deuteronomio habla de la ley del diezmo. De todas maneras, lo que cambió fue el sacerdocio. Los principios son eternos. Y hay un principio donde dice, y reprenderé por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril. Y a mí sí me gusta explicar esa parte porque fue una revelación que el Señor me dio a mí hace años, donde dice que no destruirá el fruto de la tierra. Está hablando del alma. La tierra es figura del alma. ¿Por qué? Porque el Señor hizo a Adán del polvo de la tierra, del barro. Y dice, y fue alma viviente. Entonces la tierra es figura del alma. Y reprenderé por vosotros al devorador y no destruirá el fruto de la tierra. El fruto del alma es la restauración del alma. Entonces, la persona que no obedece en este tema, el devorador viene y le roba la restauración del alma.
Entonces siempre yo digo, por eso a veces vemos, viejitos de 20 años en el evangelio ya canosos y todavía se esconden para fumar un cigarrillo. Porque no han sido restaurados, porque tampoco han obedecido en este tema, y resulta que el devorador viene y le roba la restauración del alma. Entonces, si en una casa o en un huerto el esposo no obedece, la esposa no obedece, el devorador viene y le roba la restauración del esposo, la restauración de la esposa, y también le roba la restauración de los hijos. Amén. Entonces eso va mucho más allá de lo material. Va mucho más allá de lo material. Y dice también, ni vuestra vid en el campo será estéril. Entonces cuando está hablando de la vid, está hablando de la uva, donde se hace el vino, la vid. Y cuando se habla del vino, se está hablando o representa el espíritu de la persona, nuestro espíritu. Ni vuestra vida en el campo será estéril. Quiere decir que cuando no se obedece en esta área, el espíritu de la persona se esteriliza, se va esterilizando, se va secando. Y por eso las personas ya no fluyen en los dones del espíritu, ni tampoco en los frutos del espíritu. Amor, paz, benignidad, paciencia, mansedumbre. Una persona que no obedece en estos temas, uno la ve y es una persona seca. Al contrario, amor, paz, benignidad, paciencia. No, uno ve a las personas llenas de amargura y secas, parecen testigos de Jehová. Y van para la iglesia, pero yo, hermana. Una persona que está llena del espíritu se le nota. Pero si el devorador le está robando el fruto, pues también se le nota, o por lo menos yo sí lo noto. Hay otros que tampoco lo notan, pero el que tiene el espíritu sí lo nota. Entonces, en realidad, esto va mucho más allá de lo que las personas creen. Entonces empecemos a tener libertad financiera. Pero eso tiene que ver con el corazón. Un corazón. Dice la Biblia que el Señor ama al dador alegre. Hágase amar. Hágase amar por el Señor. El Señor ama al dador alegre. Un corazón libre. Es que yo digo que el que dice la Biblia que el corazón mezquino es como cuando le llegan a uno esos billetes de 100,000. Son tan bonitos que a mí me gustaría mandarlos laminar. Pero sería idolatría. Entonces mejor los gasto. O sea, un pedazo de papel tan pequeño no le puede dominar a uno el corazón. Eso es idolatría. Y uno puede terminar adorando al dios Mamón. Eso es muy facilito. Pues Salomón terminó adorando a otros dioses porque se enamoró de las mujeres. Hay personas que pues, no, yo casi no me enamoro, las mujeres no, pero los billetes sí. Entonces de todas maneras termina adorando a otro dios, al Mamón. Entonces lo mejor es dominar todo eso y que nada domine nuestro corazón y que realmente nuestro corazón esté alineado para que el Señor en ningún momento se desagrade, sino que siempre vea un corazón recto. Amén. Es necesario renunciar a esa clase de corazones. Es necesario que usted realmente tenga libertad. Dios quiere bendecir su vida. Dios quiere bendecir a sus hijos. El Señor, por eso ha dado las promesas. Dice que
Bendito serás en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tu bestia, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Esa palabra se cumple en lo más mínimo. Nosotros teníamos un día allá en Bogotá, le dije a los hermanos, compremos un cordero para hacer un asado allá en la tierrita. Y yo le di la plata a un hermano y el hermano fue y compró una oveja. Y entonces ellos se fueron adelante y después íbamos nosotros con los demás hermanos de la congregación. Y cuando llegamos y tenían la ovejita ya amarrada. Y esa ovejita me pareció muy bonita. Y cuando llegamos con mi esposa y mi hija, dijeron, no, nosotros lo vamos a comer de esa carne. Entonces llegué y entonces les dije, no, nosotros no somos capaces de matar esa ovejita. Mejor vayan y compren carne. Y resulta que dejamos la ovejita. Y ya estuvimos ahí unos días y nos regresamos como al mes, 2 meses, no me acuerdo bien, pero más o menos 2 meses. Me llamó el hermano que vivía allá y me dice, pastor, le tengo una sorpresa. ¿Qué pasó? La ovejita dio cría. Ay, ¿cómo hubiera sido si lo hubiéramos matado? Es una bendición, porque me vendieron la oveja en un precio, pero ni los que la vendieron sabían que estaba preñada. Entonces venía con regalo, con multiplicación, ¿sí ve? Entonces ahí mismo me acordé de Deuteronomio 28. Ese es el Señor que nosotros adoramos. Amén. Él es fiel. En esas cosas mínimas, aunque no son tan mínimas, se ve la gloria de Dios, porque es que Él cumple. Lo que pasa es que nosotros tenemos que tener libertad para dar, para ofrecer. Todos los que crean que tienen corazón mezquino, todos los que crean que están idolatrando algo, delo. El Señor le pidió a Abraham, a Isaac, a ver si era capaz de dárselo o a ver si le iba a enfrentarse. Pero él simplemente lo obedeció, y cuando vio que él se lo iba a entregar con dolor pero con amor, le dijo, no le hagas daño, ya conozco que me temes, ya conozco que me amas. Y por eso David decía, no daré a Jehová ofrenda que no me cueste. La ofrenda que más es valiosa delante de Dios es la que cuesta. Y dar es sacrificar. Y adorar es sacrificar. Adorar es dar. Por eso se hace siempre en un altar. Y bueno, ¿qué es lo que usted más idolatra? ¿Qué es lo que usted más le parece preciado? Yo procuro en mi vida un carro, lo que tenga, lo procuro soltar. Entonces, que el Señor esté ministrando su corazón. Cierre sus ojos ahí donde está. Tiene que ser una ministración del Espíritu Santo a su corazón. Tiene que ser que el Espíritu de Dios, el Verbo, venga y ministre sus tuétanos, sus coyunturas, sus huesos, su corazón.
y que su corazón esté dispuesto a ser recto, a ser limpio, también en el tema financiero. Por eso es necesario mirar cómo está nuestro corazón relacionado con las finanzas. Porque con lo material demostramos lo espiritual. Con las obras que hacemos demostramos el nivel de fe que tenemos. Con las obras demostramos lo que hay en nuestro corazón. Y el Señor está examinando nuestros corazones. Padre, te damos gracias. Bendecimos tu santo nombre, Señor. Es tu palabra viva y eficaz que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo te doy gracias por todo lo que has hecho, Señor, en mi vida hasta el día de hoy, porque todo lo que soy y todo lo que tengo, tú me lo has dado, Señor, por tu gracia. No soy merecedor, y no es por mis propias justicias, sino por tu gracia, Señor. Gracias por tu amor. Gracias porque me has enseñado, Señor, a dar. Y anhelos también, Señor, cada día tener nuevos niveles, cada día poder dar más con libertad. Te pido en el nombre de Jesús para que nos ministres, nos traigas libertad a nuestro corazón, Señor. Saca toda idolatría de los corazones. Trae libertad al corazón mezquino, Señor. No permitas que ningún corazón sea imperfecto o se tuerza, porque tú les empieces a sobreabundar, Señor. Que cada vez que tus hijos reciban bendición, el primer pensamiento sea estar bajo tu autoridad y bendecir y dar y poner en el altar conforme lo que tú pongas en su corazón, Señor. Enséñanos a vivir bajo el gobierno, bajo el sacerdocio de Melquisedec. Enséñanos, Señor, a dar ofrenda en el Espíritu, guiados por el Espíritu, así como en el libro de los Hechos, porque en el libro de los Hechos no se habla de diezmo, se habla de ofrenda, pero sabemos que la ofrenda va más allá de la ley. Enséñanos a obedecer en estos tiempos conforme a los tiempos de tu Espíritu y mucho más allá de la ley, Señor, con sobreabundante libertad en la gracia, para que también podamos ser sobreabundados en tu reino, Señor. Hoy alabamos y bendecimos tu santo nombre, Señor. Declaramos que nosotros vivimos bajo el sacerdocio de Melquisedec, con la libertad del Espíritu de Dios. Y declaramos, Señor, que sobreabundantemente serán cumplidas las promesas que están en Deuteronomio 28, Señor, y que los guardaremos también en nuestro corazón para cumplir conforme tú nos enseñas en tu palabra, Dios. Hoy alabamos y bendecimos tu santo nombre. Hoy te exaltamos, hoy te exaltamos, hoy te exaltamos, Señor. Glorifícate, glorifícate. Rindo mi vida como una ofrenda a ti. Haz lo que quieras tú en mí, que puedo entregarte si todo viene de ti. Dios mío,
algo nuevo tú harás. Ante ti, Dios, hoy me entrego, un camino abrirá. Gracias, Señor. Mucho tiempo yo viví en la orilla sin saber que existía la profundidad. Por tanto tiempo yo pensé que todo se detuvo aquí y que no hay nada más allá. Hasta que esa voz oí que me dijo levántate y te mostraré lo que tengo para ti. Alza tus ojos, tan lejos como puedas ver. Dios ha dado el poder de ver más allá para vencer. Alza tus ojos, mira a tu alrededor. La promesa está a tu lado, justo ahí. Levanta tus manos porque Dios confía en ti. Desde entonces no es igual. Ahora sé lo que es real. No quiero volver atrás. Ahora soy un vencedor. Su promesa me alcanzó. Ahora sé a dónde ir. Desde que esa voz oí que me dijo levántate y te mostraré lo que tengo para ti. Alza tus ojos, tan lejos como puedas ver. Dios ha dado el poder de ver más allá para vencer. Alza tus ojos, mira a tu alrededor. La promesa está a tu lado, justo ahí. Levanta tus manos porque Dios confía en ti. Desde que esa voz oí que me dijo levántate y te mostraré lo que tengo para ti.